Hoy quiero hablarles acerca de esta persona maravillosa, este ser sobrenatural, que es manifestada aquí en la tierra. Después de que Jesús ascendió a los cielos, Él dijo que iba a enviar un consolador a nuestras vidas. Quizá en ese momento, cuando Él estaba hablando a sus discípulos, ellos no se imaginaban que esa persona poderosa que iba a estar una vez que Él subía, no iba a ser tanto como la persona de Jesucristo. Claro, si aquellos discípulos vivían sus días con Él, veían esos milagros, esos prodigios, esa enseñanza, esos abrazos. Entonces esos discípulos, me imagino que decían: ¿será igual aquello que Él dice que va a venir con lo que Él nos ha ofrecido? Me imagino esa duda en los discípulos, porque Jesús tenía que ascender ahí a la derecha del trono de Dios junto a su Padre. Y la manifestación del Espíritu Santo se empezaba a dar con una fuerza poderosa dentro de la vida del creyente, manifestándose en ello el valor, el coraje, la determinación en ser radical, en llevar la palabra del Evangelio a las naciones. Y así lo hicieron. Vemos el libro de los Hechos y vemos a esos discípulos y demás personas que servían al Señor cómo lo hacían, con las fuerzas que tenían. Y la única fuerza que tenían venía del cielo a ellos, porque en todo tiempo esos discípulos y todos los que servían a Dios, unánimes como un cuerpo solo, oraban al Padre. Cuando había persecución, cuando le encarcelaban, le azotaban, le amenazaban que no dijesen, que hablasen de esa fuerza nueva que venía, que era el nombre de Jesús salvando el mundo, ellos solamente hacían una cosa. Solamente tenían un objetivo: juntarse y pedir a Dios que los llene por medio de su Espíritu Santo de fe, de coraje, de valor, para seguir avanzando en los propósitos que Él tenía para el mundo. Y ese propósito era que la palabra del Evangelio llegue a todas las personas. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. No solamente acordarnos de nuestras necesidades y de las necesidades de nuestros familiares. La necesidad más próxima que nosotros tenemos debe de ser de que aquel que está afuera conozca a Cristo, conozca el Evangelio, conozca las buenas noticias, de que hay una eternidad preparada para esa persona, ya sea con Cristo o sin Cristo. Hay una eternidad preparada. Amén. Y hoy vengo a ver, Gaby, ayúdame con el título: el Espíritu Santo de Dios. ¿Conoces realmente al Espíritu Santo de Dios? Así como quizás conocemos a nuestros padres o conocemos a nuestros hijos. ¿Qué sabemos acerca de su persona y obra en la vida del creyente? Qué importante es como iglesia. Iglesia somos nosotros. Cuando digo iglesia te estoy hablando a ti. Todo lo que refiere acerca del Espíritu Santo es importante en la vida del creyente. Sin ella no nos podemos mover, porque Él tiene misiones que debe cumplir en la vida del creyente. Y por ende nosotros necesitamos conocer a ese ser maravilloso que está viviendo y morando en la vida de nosotros, increíblemente. La palabra dice que una vez que nosotros aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos el nombre del Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que el Espíritu viene, mora en nosotros, nos sella y empieza a vivir dentro de nosotros. Y aquel ser divino que vive entre nosotros, en muchas ocasiones no lo conocemos. Y a no conocerlo es un peligro, porque seguimos viviendo ahí haciendo negocios con las cosas de este mundo. Y sin embargo dejamos de obviar y ver de que hay un ser maravilloso que nos puede conducir a propósitos eternos. Porque Él dice que nos guía a toda verdad. Él tiene esos senderos, esos caminos seguros donde nosotros debemos transitar, y es necesario.
Cuando eso se equilibra, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, le hacemos pertenecer a Él en nuestros días, en nuestras decisiones, en nuestro mover, los propósitos se alinean en tu vida. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice, Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no pongas tristes al Espíritu Santo, quien mora en ti, por medio de tus decisiones, tus acciones, de los pecados que puedas conocer, que puedas cometer. Porque Él mora en nosotros. Yo sé que mora en tu vida cuando vas a cometer algo, un pecado, una mala decisión, algo que va contrario a lo que Dios está pidiendo. Es lo que te inquieta en tu corazón. O una actitud que vos estás expresando como algo normal en tus días. Pero vos sentís que algo en el fondo te está hablando y te está pidiendo, no hagas eso. Puedes cambiar. Yo tengo aquello que vos necesitas. Siempre hay una voz ahí en el fondo de nuestro corazón hablándonos, quebrantándonos. Entonces tú puedes ir ahí que tienes el Espíritu Santo. Porque Él por medio de eso está queriendo santificarte, está queriendo sacar aquello que nuestro corazón está cargado. Nuestro corazón está cargado de muchísimas cosas y vamos a hablar más adelante de ello. Pero cuando nosotros, teniendo el Espíritu Santo como creyentes, decidimos hacer lo contrario a lo que Él quiere, decidimos pecar, hacer malas acciones, reaccionar de manera distinta ante una actuación de un hermano, de un amigo, de un familiar, y lo hacemos sin pensar en Él, hacemos que Él se ponga triste. No sé si decir, ¿qué tal si nos ponemos en su lugar? Creo que sí, como padre de familia. Muchas veces vos le hablas a tus hijos, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. ¡Pam! Hace eso. Le enseñé, le dije, le mostré que no haga y hizo. Y mira las consecuencias. Y se pone triste no porque te desobedeció, sino por lo que va a sufrir las consecuencias. El Espíritu Santo se pone triste porque las consecuencias sí o sí van a estar a causa de nuestras decisiones. Sí o sí van a ser manifestadas. ¿Vamos a ser perdonados? Claro que sí, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestros pecados, eso no sale de nosotros. Las vamos a padecer. Entonces el Espíritu Santo, pensando en eso, es donde se concrista. Porque cuando hay consecuencia, tu corazón empieza a sentir vergüenza, amargura. Y el Espíritu Santo en medio de ello muchas veces queda olvidado. Hay algunos quienes enseñan de que el Espíritu Santo es una manifestación del Padre y no así una persona. Ellos afirman que no existe un Dios trino, sino más bien una persona que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto está muy lejos de la realidad y de la verdad que habla la palabra. En la creación, en el libro de Génesis, vemos a un Dios trino que se manifiesta. Ahí en Génesis 1:26. Dice la palabra, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está diciendo hagamos. No está diciendo voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Está hablando en plural. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal
que se arrastre sobre la tierra. También vemos la manifestación de Dios en el bautismo de Jesús. Vemos a 3 personas manifestándose simultáneamente en distintas labores. Dice la palabra, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando desde los cielos en aquel momento, abriendo el cielo. El Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de una paloma sobre Cristo. En esta porción de la palabra hemos expresado cómo Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno. De hecho, aquí se manifiesta y se demuestra a los 3 seres divinos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y tenemos un Dios trino, un solo Dios en 3 personas. Importante que nosotros conozcamos esto, porque hay muchas enseñanzas en las cuales nosotros estamos expuestos, porque tenemos las redes y vemos sermones, vemos y escuchamos palabras, quienes hablan erróneamente acerca de la persona del Espíritu Santo y no concuerda con la palabra. Y esos errores que vos quizás estás metiendo por escucharlas pueden manifestarse mal en tu vida, y la presencia del Espíritu Santo no puede ser aprovechada por tu persona así. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y tenemos un Dios trino, un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ninguno de ellos es mayor o inferior al otro. Ninguno de ellos es un Dios por separado. Simplemente es un Dios manifestado en 3 personas. Y esto hay que creerlo y recibirlo por fe. Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 seres divinos a quienes nosotros tenemos. 3 seres poderosos quienes se manifiestan en nuestra vida y nos quiere conducir a toda verdad. Si esto que recibimos tenemos que creerlo y abrazarlo en fe. Hace poquito vi una pequeña historia que habla acerca de un niño que está frente del mar. Le llamaba la atención las olas que venían y golpeaban aquella orilla. Se le metió en la mente a aquel niño, como muchos de nuestros niños, ¿verdad? Y se hacen en la película, se hacen una situación, ¿verdad?, que a nuestro entender y ver es imposible. Como cuando tu hijo te viene y te dice, papá, ¿qué tal si compramos un crucero? Y vos mirá tu realidad, ¿qué? Decís, ¿verdad? Ahora este niño estaba frente a la playa y tenía un frasquito, y su deseo era meter todas las olas que venían a aquella orilla en ese frasquito. Y le ve a un anciano y le dice, ¿qué estás haciendo? Quiero meter todas las olas que están viniendo en este frasquito. Es que el anciano le dice, eso es imposible. El mar es inmenso. La razón por la que salen tantas falsas doctrinas y que ponen en duda la Trinidad de Dios es porque el hombre quiere meter a Dios en un tubo de ensayo. Es increíble escuchar a tantas personas hablar acerca de Dios, poner sus pensamientos, sus ideales acerca de cómo es Dios, cómo se manifiesta Dios. Como que a Dios se lo quiere meter en un laboratorio y empezar a experimentar.
Y a través de ese experimento deducir y decir, bueno, Dios es esto, Dios hasta aquí puede llegar. Y sin embargo, Dios es como aquel mar que estaba expresado delante de ese niño. Inmenso, grande. Así como aquel señor se acerca y le dice, eso es imposible. No vas a controlar las olas en un vasito tan pequeño. Y Dios es eso. Las filosofías humanas, quienes quieren poner a Dios a su conveniencia, a su entender, pero obvian lo que dice la palabra de Dios. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos, sus senderos no son como los nuestros. O sea que nosotros estamos acá por gracia, porque Él nos ama. Pero porque nosotros recibimos eso, no quiere decir que nosotros conocemos el potencial de Dios, el poder sobrenatural que Él tiene. Eso es pasar, primeramente, que es imposible, pero si Dios nos da la oportunidad de poder entender eso, nuestra mente tan finita, tan cortita, no asimilaría lo poderoso que es Él. Y al pasar estas cosas, esta filosofía humana, es ahí donde erran, porque sencillamente no podemos comprender la grandeza del Dios a quien servimos. Él es el más grande que nuestros pensamientos. Lo que tenemos que hacer es creer en fe lo que su palabra enseña. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, ya les hablé al comienzo, dijo que era necesario que Él suba para que el otro Consolador venga. ¿Por qué? Pues la realidad es que este ser maravilloso es crucial para cada cristiano, desde que se convierte hasta que llega al cielo. Por eso es necesario conocerlo tal cual Él es, y así vivir la vida cristiana plena en nuestras vidas. Quiero hablar las 5 obras de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Gabriela me va a ayudar con los títulos y con los versículos también. Obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Número 1, como título, Gabriela. Él convence al pecador de su pecado. Número 1, Él convence al pecador de su pecado. Dice ahí en Juan 16, 7 al 8. El libro de Juan 16, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando a ti te sembraron la palabra, cuando quizás vos estabas en uno de estos lugares, en donde tú la recibiste. Vino el mensaje de las buenas nuevas a tu vida, vos la asimilaste, lo aceptaste por fe, en que Jesucristo sea tu Señor y Salvador. Entonces ahí empieza el operativo Espíritu Santo en tu vida. Es el que con un trabajo silencioso, pero seguro, empieza a traerte la convicción de lo mal que estás haciendo, como dice la palabra. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de que nosotros estamos obrando mal. Porque mientras eso no pasa, seguimos viviendo en este mundo y seguimos haciendo las cosas que este mundo ofrece. Cuando el Espíritu Santo viene y empieza a quebrantar tu corazón, porque va a aceptar al Señor Jesucristo, empieza a hacer una obra transformadora en tu vida. Empieza ahí a calar en tu corazón aquello que está guardadito ahí,
pero que se manifestaban en tu vida por medio de tu carácter, tus decisiones. Lo malo que ofrecíamos, ya sea mentir, pecar y todo lo que metieses, el Espíritu Santo empieza a traer convicción en la vida del creyente de las cosas que están mal en él, y empieza a traer convicción de las cosas que es necesaria para él para emprender ese nuevo viaje como discípulo de Jesús. Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Quizás nosotros salgamos acá y hacemos una pregunta simple a aquel que está cruzando delante aquí y dices: ¿crees en Dios? Te dirá que sí. ¿Crees en Jesús? Te dirá que sí. Y vos te parás frente a Él con todo lo que vos estás cargado. Te estoy hablando de las enseñanzas y de todo lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en tu vida. Y hacer una pequeña comparación y le decís: vos podés llamarle Señor a Jesús. Y Él te va a decir: sí, Señor. ¿Y qué es Señor para ti? No sabrá qué decirte. Pero si te preguntan a ti: ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Y Él es tu Señor? Sí, dirás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en tu vida, en donde vos, así como dice esta palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida, y vos de todo corazón y con toda certeza estás diciendo: Él es mi Señor, por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Él nos da convicción de quién y a quién pertenecemos. Número 2. El Espíritu Santo es el que sella al creyente. Número 2. El Espíritu Santo es el que sella al creyente. En el libro de Efesios 1:13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el que sella al creyente cuando acepta a Cristo. Cuando yo decido aceptar a Jesucristo, cuando me hablaron a mí acerca de Él, me acuerdo, era en la sala, y vino un hermano y me empezó a hablar con toda pasión, con todo de nuevo. Me hablaba y me decía de lo que él había pasado en su vida, ¿verdad? Convenció a mi corazón de que Jesús era necesario para mi vida. Cuando yo salí a aquel lugar, de esa pequeña reunión de entre dos, algo más estaba manifestado en mi vida, en mi corazón. Y era el Espíritu Santo que me había sellado como posesión suya. Cuando vos te vas en algún lugar a adquirir un documento, ya sea un antecedente o algo que vos necesitas, si aquel documento no tiene ese sello, no es válido. Debe tener para que sea válido. Aquella persona que exige ese documento debe de ver ese sello para que sea válido. El Espíritu Santo, cuando vos creíste en Jesús, vino y selló tu vida. Quizás vos no lo ves, vos no lo podés ver, pero los demonios sí lo ven. Ellos ven ese sello en tu vida. Ellos cuando ven, estás caminando, estás decidiendo, estás yendo de aquí para allá, ellos te ven.
y hay un sello en tu espíritu donde es manifestado, me imagino, con un brillo tan potente que ellos no se pueden acercar, y si se acercan es porque Dios lo permite. Ellos no pueden hacer nada sin el permiso de Dios en tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene y te sella, te aparta, te escoge, te blinda, te hace suyo, te hace posesión del nombre de Jesucristo. El sello del Espíritu Santo también es la presencia en la vida del creyente. Viene a vivir en el corazón del creyente y ello le da la identidad, así como habla en Romanos 8, 16. 8:15 y 16. El sello del Espíritu Santo también es su presencia en nuestras vidas. Dice ahí en Romanos 8:15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso ocurre cuando fuiste sellado por el Espíritu Santo. Él te da a entender, a saber, a conocer a quién vos perteneces. Que sos hijo, hija de Dios. Ese es tu estatus actual como creyente. Amén. Número 3, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos santifica. El número 3. Y el Espíritu Santo nos santifica. Y nos va perfeccionando hasta que lleguemos al cielo. En Gálatas 5, habla acerca de las obras de la carne y la obra del Espíritu Santo. Habla acerca de lo que tenemos antes de llegar a Jesús y lo que podemos tener cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Dice ahí en Gálatas 5, del 19 al 23, dice, y manifiestas son las obras de la carne, lo que tenemos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo está hablando acerca de la condición en el cual está nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay adentro? Y el trabajo que tiene el Espíritu Santo. Vaya trabajo que tiene, que palear en el fondo, remover todo aquello que está en el fondo. Y aquel lugar en nuestro corazón tiene que quedar vacío. Y entonces él empieza a meter lo suyo y dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu Santo, aquello que es necesario en la vida del cristiano, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es increíble la obra del Espíritu Santo para santificarnos. Imagínense la idolatría, hechicería, pleito, cela, iro, enojos, todo lo que fuese. Todo aquello que está cargado en nuestro corazón y que se ha manifestado a lo largo de nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando pone el sello en nosotros, viene, se manifiesta, nos convence de que ello está mal. No solo queda ahí. Eso le empieza a quitar y empieza a poner lo suyo. Los frutos de Él no son mis frutos. Si yo hoy puedo amar, si yo hoy puedo perdonar, si yo hoy paciente, soy benigno, soy bondadoso, tengo fe, no es porque yo dice, wow, cambié. No, esos son los frutos del Espíritu Santo
que por gracia son manifestadas en mi vida y que es necesario. Porque es necesario para que la gente de afuera pueda ver que Jesús es necesario. Él es quien comienza a obrar una obra de transformación total de adentro hacia afuera en nosotros. Y así nos va santificando. Cuando escuchamos esas famosas voces diciéndonos por ahí, no, esto no hagas. No hagas eso no agrada a Dios. Esa voz es la del Espíritu Santo santificándonos y transformándonos. Él está comprometido en hacer la obra en ti. Él está comprometido en hacer eso en la vida de cada uno de nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta aquel día el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas. Seguirá golpeando. Así como esa escultura en darle forma. Seguirá haciendo, removiendo, sacando, puliendo. Y todas esas cosas no nos va a gustar. Porque ellas van a tocar nuestro orgullo. Ellas van a tocar nuestra forma de vivir que teníamos expresado antes. El Espíritu Santo va a hacer que vos te transformes poco a poco. Transformación. Va a quitar todo aquello impuro, sucio, maldiciente de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros labios. Y vendrá y pondrá su fruto, aquello que necesitamos como discípulos que somos de Jesús. Número 4. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Número 4. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en Juan 16, 13 al 16 dice, Juan 16, del versículo 13 al 15 nomás, del 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Esta palabra nos demuestra, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo quien tiene los caminos correctos para nosotros. Todos sabemos que hay propósitos que Dios estableció en la vida de cada uno de nosotros y que es necesario que nosotros estemos en ella. Y para que estemos en ella es necesario de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos va a conducir, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, porque Él tiene revelado, así como dice esta palabra, Él tiene revelado ahí las cosas que el Padre y que el Hijo están hablando acerca de los propósitos que hay en nuestra vida. Entonces Él viene y nos hace saber eso. Qué precioso cómo trabaja Dios. Un equipo fuerte y poderoso que hay ahí manifestado para nosotros. De privilegiados. ¿Cuántos quieren la perfecta voluntad de Dios en sus vidas? ¿Quién no la quiere? Esa palabra dice, ¿verdad?, que su voluntad es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Eterno. El Espíritu Santo no solo habita en la vida del creyente, sino que también lo puede llenar de su presencia y su gracia. Y cuando esto ocurre, el propósito es capacitar a esa persona de poder y unción para hacer la obra de Dios eficazmente.
fuimos sellados por el Espíritu Santo, Él viene con su presencia, habita en nosotros, somos llenados de su presencia. Pero eso tiene un fin. La llenura del Espíritu Santo tiene un propósito. Dice ahí en el libro de Hechos 4, 29 al 31. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 32. Así que vamos a ir. 29 al 32. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestras vidas, nos empodera y nos da la unción para hacer la obra de Dios, así como lo expresan estos discípulos. Ellos oraban para ser llenos de la presencia de Dios. Y que mientras eso ocurría, que se extienda la mano del poderoso para que se hagan sanidades, milagros y prodigios. Claro, para que la gente en aquel tiempo crea que ellos eran discípulos de Jesús. El Espíritu Santo viene, te sella, te llena de tu presencia, te empodera. Y cuando eso ocurre, esa unción es derramada. ¿Y para qué ocurre eso? Para que nosotros expresemos la palabra de verdad a aquellos que lo necesitan. Ese es el fin de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el fin de la unción que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando usted está en ese nivel, cuando usted recibe eso, sepa que eso también lo tiene que dar por gracia y tiene que hacer entender a las demás personas de que Jesús y que el Espíritu Santo es necesario en la vida de cada uno. Y así funciona. Así funcionó a través de la historia la iglesia de Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Imagínense todo ese trabajo, desde aquel tiempo en donde Él descendió en aquel aposento alto. Desde allí empezó a trabajar hasta ahora. Y así ha amarrado a miles de vidas a los pies de Jesucristo. El Espíritu Santo es su ser maravilloso y poderoso que se manifestó desde la creación y lo hará hasta el fin, como dice la palabra. Desde la creación del mundo Él ya se manifestaba. En el Antiguo Testamento, como ciertas personas eran escogidas por Dios y ellos eran llenados de la presencia del Espíritu de Dios. Los profetas, los jueces, aquellos que eran escogidos para ser rey. La fuerza de Sansón siempre fue el Espíritu manifestado. Siempre fue Él. Así como en aquella visión de Ezequiel que habla en el capítulo 47, y habla acerca de que entremos en el río de Dios y avancemos más y más. Es lo que nosotros tenemos que tener en mente en nuestros días. El Espíritu Santo, ese ser inmenso, en donde nosotros tenemos que permitirnos adentrarnos y ser llenos de su presencia día a día. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Palabras necesarias que nosotros tenemos que saber como iglesia, como familia, como cuerpo de Cristo acerca de la persona del Espíritu Santo. Creerlo y recibirlo en fe es necesario, porque estamos expuestos a enseñanzas equívocas que pueden golpear lo que nosotros sabemos. Ahora, si usted está firme en saber quién es Él, qué es para mí, que Él es Dios manifestado en mi vida y que vive en mi corazón, las cosas son diferentes.
Amén. Abracemos todo aquello que estamos recibiendo en estos tiempos, que es maravilloso. Porque sin duda alguna nos hace abrir los ojos. Y como creyentes, como discípulos que somos de Jesús, vamos un paso más al frente. Amén. Cierre sus ojos, ahí vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y agradezca a usted. Agradezca a usted a ese ser maravilloso que es la persona del Espíritu Santo. Porque siempre fue Él quien se ha manifestado en su corazón desde el comienzo. Desde que Jesús ha golpeado la puerta de su corazón, el Espíritu Santo entró en su vida. Lo habló, lo ministró, en muchas ocasiones lo llenó de su presencia. Aquel primer amor, cuando Él se manifestaba. Y usted sintió un poder sobrenatural que visitaba su templo, su vida, su cuerpo, y se estremecía y lloraba y temblaba y se caía. Siempre fue Él. Siempre fue la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Él lo conoce todo, absolutamente todo. La palabra habla desde el principio acerca de la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús se pone frente a la tumba de Lázaro y dio gracias a su vida por la vida de Lázaro, ¿quién cree que fue quien estaba resucitando a Lázaro? Era el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús empezaba a dar los sermones, hablando acerca del reino de Dios y de lo que era necesario para esas personas, ¿quién cree quién estaba llevando la voz de Jesús en los corazones de aquellos que estaban creyendo? El Espíritu Santo. Y muchas más otras manifestaciones que habla la palabra acerca de Él. Es un ser maravilloso, precioso, todopoderoso, que nosotros le tenemos aquí en nuestro corazón. Ámelo, hónrelo, asóciese con Él, tenga contactos con Él, haga contratos con Él, haga pactos con Él, involúcrelo en su vida, involúcrelo en sus decisiones, y Él se va a manifestar. Amén. Dios bendito. Toda gloria es tuya, papá. Gracias de verdad, Dios mío, por esta bella mañana, este nuevo día que tú nos das. Tu amor, tu misericordia, una vez más, se ha manifestado, Padre Santo, en nuestras vidas. Y nos tienes aquí como cuerpo, mi Señor, como hijos tuyos, como hermanos, unánimes. Y gracias a ti. Gracias, Dios mío, hoy queremos darte por la presencia de tu Espíritu Santo, ese ser maravilloso y poderoso. Esa persona fiel, amable, mi Señor, que nos ama y desea celosamente, como dice tu palabra. Gracias, Dios mío, porque es tu poder, mi Señor, manifestado dentro de nuestro corazón. Gracias por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas y la que sigue haciendo, Padre Santo. Es Él quien ha venido, mi Señor, y nos ha convencido que necesitamos del nombre de Jesucristo para nuestra eternidad. Es Él quien hace esa obra transformadora en nuestras vidas, mi Señor, incansablemente, Padre Santo. Día y noche se manifiesta, nos abraza, mi Señor está con nosotros, nos consuela, nos guía a toda verdad, Padre Santo. Gracias por tan enorme privilegio que tenemos de parte tuya, Padre Santo. Gracias, Dios mío, queremos darte. En el nombre de Jesús pedimos perdón, mi amado Espíritu Santo, en esta mañana, como cuerpo, como iglesia, por las veces que hemos entristecido, mi Señor, tu presencia a causa de nuestras actitudes, pecados, decisiones. Dios mío, por favor, perdónanos y ayúdanos a ser mejores personas, mi Señor. Mete en nosotros ese deseo, mi Señor, de buscarte, de desearte, de anhelar tu presencia día a día, Padre Santo. Porque es eso que nos va a llevar a transformarnos, mi Señor, en lo que tú quieres y alcanzar esos propósitos maravillosos que tú tienes para nosotros. Dios mío, por favor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a su hogar, su semana, sus días, sus trabajos, su familia, sus hijos, mi Señor, los niños en la escuela, en la universidad, en los colegios, Padre Santo. Guarda, mi Señor, la salida y la entrada de los padres que van a trabajar. Dios mío, bendice a tu iglesia. Bendice, mi Señor, a los pastores, a los que están sirviendo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que en todo tiempo, mi Señor, la fe de ellos no falte a tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús.
Y desde aquí te damos toda gloria, honra, poder y honor, mi Señor. Alabanza a ti te pertenece por los siglos de los siglos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.